Bien, le habíamos platicado a usted sobre esa controversia en relación al uso de cubrebocas, en donde ya algunos gobiernos municipales y estatales han hecho obligatorio el uso de cubrebocas para mitigar de alguna manera el nivel de contagio de COVID-19. Vamos a platicar ahora mismo con el doctor Rubén Sturman. Él es médico especialista en enfermedades alérgicas y respiratorias del Hospital Ángeles de Interlomas y uno de los autores intelectuales de la iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el metro, precisamente. Doctor Sturman, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, de entrada, por favor, la primera idea, saber si es que de algo sirve en esta epidemia el uso de cubrebocas en la calle. Sí, por supuesto que sí. El cubrebocas es la única manera de protegernos para no contaminar a ninguna persona siendo un portador asintomático. El cubrebocas es muy importante para proteger la salida de las microgotas de las secreciones de la nariz y de la boca para no contagiar a otra persona, porque la mayoría de las personas que vamos a padecer este virus no vamos a tener síntomas importantes o en una fase presintomática, antes de presentar síntomas, no sabemos que lo tenemos. Entonces, involuntariamente estamos propagando el virus y también lo estamos propagando en las superficies que tocan nuestras secreciones. Eso quiere decir que si nos protegemos de la salida de las microgotas de las secreciones de la nariz y de la boca al hablar, estornudar o toser, las retenemos en un cubrebocas precisamente. Entonces es como frenamos la propagación del virus cuando es imposible estar en aislamiento o en cuarentena. Es completamente ilógico y es parcial el aislamiento y el permanecer en casa. Es imposible que la población esté sin salir a la casa para sus necesidades básicas o, desgraciadamente, una proporción enorme de la población que tiene que salir para trabajar, si no su problema económico es mayor que su problema de enfermedad. Ana María Salazar, adelante. ¿Qué tal, doctor? Qué bueno que nos acompaña esta tarde, porque parece que ha habido mucha confusión en los mensajes que ha proporcionado desde la Organización Mundial de la Salud hasta el mismo Gobierno de México en relación a los cubrebocas. Usted recordará que al principio, hace mes y medio, de hecho, la Organización Mundial de la Salud en verdad decía no usen cubrebocas, o sea, básicamente decía que podía ser hasta contraproducente. Entonces hay un cambio dramático en la posición que han tomado los expertos. Entonces le hago dos preguntas. Si el tema del contagio en el metro es tal que hay que exigir que todo mundo use cubrebocas, tal vez no sería mejor que ya en un momento dado se cancele los servicios de metro, y perdone que sea tan dramática, pero sí hay estudios que surgieron en Nueva York, se publicaron esta semana, que el sistema del metro de Nueva York fue uno de los grandes precursores del contagio, por lo menos en la parte inicial en Nueva York. Entonces, ¿no será que exigiendo que las personas usen cubrebocas es una forma como de mitigar el problema? ¿No sería mejor en un momento dado simple y llanamente cancelar el servicio de metro? Pues si tenemos que llegar a medidas drásticas como esa, se afectaría mucho más la economía. Y desde luego el pedir a que toda la gente estuviera aislada y estuviera a una distancia razonable para no contagiarse de otra, pues sería ideal. Pero esa situación de aislamiento que paralizara por completo todas las actividades tendría un costo económico enorme. El ejemplo del metro y de las escaleras del metro es dramático. Y precisamente el cubrirse la boca y la nariz es para mitigar en lo posible, y sobre todo las personas que en forma involuntaria, por ser asintomáticos, no saben que lo están propagando. Y por supuesto, el problema económico sería mucho más dramático en caso de llegar a ese tipo de medidas.
Eso lo tomamos como ejemplo de los países orientales que desde los inicios de la pandemia o por experiencias de problemas de enfermedades infecciosas anteriormente, siempre se protegieron de que sus secreciones no salieran al ambiente o a una persona, a una tercera persona. Pero sí es dramática la situación de que la gente no sabe que lo está propagando. Y conforme avanza la pandemia, pues la mayoría de las personas vamos a tener que estar en contacto con este virus. Muchos ni lo sabremos. Una gran mayoría de los que se enferman van a tener síntomas leves. Entonces hay que asumir que todos tenemos esa posibilidad de contagiar. La controversia que se manejó desgraciadamente y en forma tardía fue en relación a que pensaba la gente que si usaba cubrebocas tenía que usar un cubrebocas de uso médico y eso generó una sobredemanda y una escasez para el personal médico. Entonces lo que se tiene que hacer es entender que el uso de cubrebocas tiene que ser casero, una tela lavable y reusable. No es necesario tener un cubrebocas de uso médico y la controversia en relación a esa problemática de escasez y la dificultad de entender de que los asintomáticos, la gente que no tiene molestias, lo propaga, hizo que hubiera un cambio radical en el gobierno americano para que tuvieran una estricta recomendación hace un par de semanas por la CDC y la FDA, la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que hizo un cambio radical en sus recomendaciones, porque reconoció que a pesar de que la gente enferma o la gente que sí respetaba la cuarentena, no paraba la propagación y el incremento de la pandemia. Entonces sí es importantísimo que tengamos la precaución mínima de frenar las secreciones de la boca y de la nariz con algo sencillo, lavable y reusable y dejar los materiales profesionales, los cubrebocas de uso médico para el uso del personal médico. Correcto. Omar Cepeda, adelante. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Me gustaría hacer una aclaración. Quedó claro, por lo que usted comenta, que las personas que están contagiadas, pues es obligatorio el uso de cubrebocas con estas especificaciones incluso que nos da, que pueden ser caseras. ¿Qué pasa con las personas que no están contagiadas? O en este momento que ya estamos en la fase 3, eso ya debe de quedar descartado pensando en lo que usted mismo dijo, que cualquiera puede tener el contagio y no estarse dando cuenta. Pero las personas que no tuviesen el contagio también deberían de usar el cubrebocas de forma obligatoria cada vez que salen a la calle, incluso dentro de la casa en estos momentos. Bueno, en la calle dependiendo de la distancia, pero en el transporte público, por supuesto, en los mercados, en la central de abastos, digamos en un ambiente de farmacia, en un ambiente de oficina que tiene que estar abierta, no digamos en un ambiente de consulta médica. Toda la gente tiene que asumir que puede tener, sin sentirlo, ya el virus o inclusive antes de tener síntomas, por algunos días lo va a tener y tampoco lo va a saber. La dificultad acá es que no tenemos las suficientes pruebas para estudiar a toda la población y decir quién va a usar cubrebocas y quién no lo va a usar. Entonces, para estar a la defensiva y tener medidas higiénicas, digamos, lo más completo posible, hay que considerar que somos contagiosos sin saberlo, sin sentirlo. Y la persona que ya está enferma, que ya lo sabe, obviamente ya está diagnosticada y ya está en cuarentena o ya está en su casa aislada o desgraciadamente en el hospital. Pero no podemos decir quién en la calle lo va a tener o no lo va a tener. Y la persona que no tiene síntomas, que cree que no lo va a tener, no lo puede decir. Y también a la persona que no lo tiene o no lo va a tener, también le favorece el uso del cubrebocas en una forma menos importante que la persona que lo está sacando al medio ambiente por las secreciones. Entonces, para tomar medidas más higiénicas y tener una perspectiva de mitigar o tener una ayuda a la mitigación,
es precisamente la fuente de contagio. Y la fuente de contagio son las secreciones. No es posible que podamos evitar hablar o respirar o toser o estornudar y desgraciadamente, aunque tenga unas recomendaciones de aislamiento o de estornudar en la parte interior del brazo o de portar un pañuelo desechable para deshacerse de las secreciones, es una recomendación muy difícil de llevar a cabo porque es involuntario, es espontáneo. La gente tiene que hablar, tiene que comunicarse y desgraciadamente vamos a estornudar o toser. Entonces, es mucho más importante tomar en cuenta que si nos cuidamos de las secreciones, en un buen porcentaje podemos mitigar la propagación de la infección. Muy bien. Doctor Sturman, muchas gracias por su disposición para este espacio especial del financiero Bloomberg. Muchas gracias a ustedes. Espero que sea de utilidad y vamos a poner nuestro granito de arena si todos nos protegemos con un cubrebocas lavable, reusable y no consumir cubrebocas de uso profesional para que no se incremente la sobredemanda y se encarezcan estos productos que ya de por sí están escasos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima.